Nunca pensé que iba a verla salir de un ascensor de hotel con otro hombre, riéndose como una idiota, mientras yo tenía una reunión 2 plantas más arriba. Era un jueves cualquiera en Valencia, a finales de junio, pleno calor, y yo tenía que asistir a una presentación de materiales de construcción para una licitación municipal. Laura, mi mujer desde hacía casi 10 años, me había dicho que ese día trabajaría desde casa. Que tenía muchas cosas pendientes y prefería no distraerse. Mentira. Lo supe desde el segundo en que vi su vestido verde, ese que siempre se ponía cuando quería llamar la atención. Iba agarrada del brazo de un tipo alto, moreno, con una camisa blanca abierta hasta el tercer botón. Riendo. Cómoda. Cómplice. No me vio. O eso quise pensar. Me escondí detrás de una columna del hall. Me quedé paralizado, con una mezcla de rabia y estupor que no sabría describir. No fue como en las películas donde el protagonista corre a encarar a su pareja. No. Me quedé quieto, como si el mundo se hubiera congelado y yo fuera el único que lo sabía. Ella salió del hotel, tomó un taxi con ese hombre y desaparecieron. Así, sin más. Como si nuestra vida juntos no significara absolutamente nada. Volví a la reunión como un zombi. No escuché ni una palabra de lo que dijeron. Solo podía pensar en qué demonios hacía mi mujer en ese hotel con otro hombre mientras me aseguraba que estaba en casa trabajando. Esa noche no dije nada. Fingí normalidad. Me serví un vino mientras ella me contaba que había tenido un día agotador frente al ordenador. Y asentí. Como un imbécil. Mirándola hablar con esa cara de soy buena persona, cuando aún podía oler el perfume de hotel barato que llevaba en la ropa. Fue en ese momento que tomé una decisión. No le iba a preguntar nada. No iba a llorar ni a suplicar. Yo iba a averiguarlo todo, y me iba a vengar. Durante los días siguientes no dije nada. No por cobardía, sino porque necesitaba entender exactamente qué estaba pasando, quién era ese tipo, desde cuándo y hasta dónde habían llegado. No soy de los que se lanzan a gritar sin pruebas, ni de los que revisan móviles a escondidas. Prefería mantener el control, observar y mover las piezas con cabeza fría. Laura siguió comportándose como si nada. Me preguntaba si quería cenar algo especial, si habíamos quedado con mi madre ese fin de semana, si podía llevar mi coche porque el suyo hacía un ruido raro. Yo respondía con tranquilidad, le sonreía incluso, aunque cada vez que le escuchaba hablar me daban ganas de empujarle la cara contra la mesa. Me sentía estúpido, humillado, traicionado, pero no pensaba dejarme llevar por eso. Si me iba a destruir, al menos que fuese con estilo. No pasó mucho tiempo hasta que volví a cruzarme con la escena perfecta para confirmar lo que ya sabía. Una tarde, volviendo antes del trabajo por un corte de luz en la oficina, decidí no avisar a nadie. Tenía ganas de una ducha, algo de silencio y un poco de orden mental. Cuando entré en casa, todo parecía normal. Zapatos en la entrada, el portátil de Laura en la mesa del salón, la radio encendida con música baja. Escuché risas. No de ella. De un hombre. Una risa contenida, nerviosa, como si no quisiera hacerse notar. Me quedé quieto, como si no supiera qué hacer con las llaves en la mano. Escuché pasos, luego silencio. Me acerqué sin hacer ruido al pasillo. La puerta de la habitación de invitados estaba entornada. Desde ahí los vi. Él sentado en la cama, ella de pie, arreglándole el cuello de la camisa. Nada sexual, nada escandaloso. Pero la intimidad era evidente. Eso era peor. El tipo se llamaba Iván, lo supe porque ella lo nombró al decirle que tenía que irse ya, que no era seguro quedarse más rato. No me vio. Volví a salir de casa, bajé las escaleras en silencio, me metí en el coche y conduje sin rumbo durante más de una hora.
Esa noche dormí a su lado como siempre. Le pregunté cómo había sido su día. Me dijo que cansado. Que había tenido una reunión por Zoom muy intensa. Asentí. Le dije que estaba guapísima con esa camiseta blanca. Me dio las gracias. Me besó en la mejilla. Cerró los ojos como si fuera la mujer más tranquila del mundo. Me giré dándole la espalda. Cerré los ojos también, pero no dormí en toda la noche. Al día siguiente aproveché la excusa de una reunión con un cliente para salir antes de casa. Me dirigí al trabajo de Laura. Aparqué a 2 calles y esperé. Quería comprobar si era solo en casa o también en otros lugares. A las 12:15 la vi salir. Iba sola. Caminó un par de minutos y entró en una cafetería de esquina, de esas modernas con mesas de madera y baristas con delantal de cuero. Me bajé del coche y crucé la calle con calma. Entré justo detrás de ella. Pidió un café con leche y un croissant. Se sentó junto a la ventana. Minutos después llegó Iván. La saludó con un beso en la mejilla, y se sentó frente a ella. Se rieron de algo. Ella le tocó la mano sin disimulo. No era un compañero. No era un amigo. Se comportaban como una pareja acostumbrada, como si no hubiera nada que ocultar. Me senté 2 mesas más atrás. Ellos no me vieron. No era necesario. Lo había visto todo. Esperé a que se fueran. No los seguí. No tenía sentido. Ya tenía lo que necesitaba. Volví al coche con un nudo en el estómago, pero no lloré. No era tristeza lo que sentía. Era rabia. Y una claridad absoluta. Esto se había terminado. Lo nuestro. Lo que creía que era nuestro. Esa misma noche Laura volvió a casa más tarde de lo habitual. Dijo que se había quedado organizando unos presupuestos con una compañera. Le pregunté si todo iba bien. Me dijo que sí, que solo estaba estresada. Le ofrecí vino. Brindamos por sobrevivir la semana. Brindamos como 2 desconocidos que comparten cocina. Me observaba de reojo como si quisiera saber si yo sospechaba algo. No dije nada. No la confronté. Solo le dije que estaba pensando en hacer una escapada de fin de semana. Que necesitábamos salir un poco de la rutina. Ella sonrió, sorprendida. Me dijo que sí, que era buena idea. Estaba relajada. Le parecía creíble. Eso era perfecto. Había empezado mi parte. Ahora me tocaba a mí. El sábado siguiente fue el día que elegí para que todo explotara. No por capricho, sino porque ella no sospechaba nada. Le propuse pasar el fin de semana en una casa rural en Cuenca, un lugar que habíamos visitado una vez al principio de nuestra relación. Laura aceptó sin pensarlo 2 veces, quizá porque ya empezaba a notar que algo no iba bien y pensó que un poco de aire libre podría calmar las cosas. Yo me ocupé de todo, la reserva, el coche, la comida. Quería que se sintiera cómoda, segura, que bajara la guardia. Y funcionó. Durante el trayecto fue charlando como si nada, incluso me tomó la mano en algún momento. Noté que intentaba recuperar algo que tal vez creía perdido, como si aún estuviera a tiempo. Eso me hizo sentir una mezcla repugnante de pena y desprecio, pero seguí con la actuación. No estaba listo para soltarlo en la carretera. Quería hacerlo bien, a mi manera. Llegamos por la tarde. La casa era pequeña, aislada, rodeada de monte bajo. Laura dijo que era perfecta, que le recordaba a cuando aún no teníamos tantas cosas encima. Preparé la cena. Ella se duchó. Nos sentamos en la terraza con una botella de vino. Me miraba con atención, como si algo en mí ya no encajara con la versión que tenía en su cabeza.
Yo hablaba poco, solo lo justo. Ella intentaba rellenar los huecos con historias del trabajo, con preguntas sobre mis proyectos, con pequeños intentos de conexión que ya no podían tener efecto. Cuando se acabó el vino, entramos. Ella fue al dormitorio y yo me senté en el salón. Me miró desde la puerta. ¿Estás bien?, preguntó, sabiendo que no lo estaba. Sí. Solo estoy pensando. ¿En qué? Me quedé en silencio un momento. Luego me levanté, entré en la habitación y me senté en la cama frente a ella. ¿Quieres que hablemos en serio o prefieres que sigamos con esta obra de teatro? Su cara cambió. Tardó unos segundos en responder. ¿Qué quieres decir? Sabes perfectamente lo que quiero decir. No me hagas perder el tiempo. Llevo semanas observando. Sé lo del hotel en Valencia. Sé lo de Iván. Sé que vino a casa. Sé lo de la cafetería. Sé todo. No gritó. No lloró. Solo se quedó inmóvil. Como si la hubieran atrapado robando en un supermercado. Le temblaban las manos, pero no dijo nada. La esperé. No la iba a ayudar con excusas. Tenía que hablar ella. No es lo que piensas, dijo al fin, y me dio tanta rabia que me reí. No digas eso. No digas no es lo que piensas. No me insultes. Déjame explicarte, por favor. Explícame. Venga. Estoy escuchando. A ver qué mierda tienes preparada. Ella respiró hondo. Se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó ahí de espaldas. No sé en qué momento empezó. No fue algo que busqué. No me levanté un día pensando en hacerte daño. Pero me sentía vacía, invisible. Llevábamos meses sin hablarnos de verdad, sin tocarnos. Tú estabas en tu mundo, y yo en el mío. Y un día, sin planearlo, me encontré con alguien que me escuchó. Y me dejé llevar. ¿Te dejaste llevar? Pregunté sin levantar la voz, pero con el tono más cortante que pude. No lo estoy justificando. Solo te estoy diciendo lo que pasó. ¿Y cuántas veces te dejaste llevar? No lo sé. Unas cuantas. ¿En nuestra casa? No contestó. El silencio fue suficiente. ¿Y después qué? ¿Pensabas seguir con todo como si nada? ¿Dormir a mi lado y salir por las tardes a tomarte cafés con tu novio? No es mi novio. ¿Entonces qué es? Alguien con quien me equivoqué. La miré fijamente, esperando que mostrara algo, vergüenza, culpa, tristeza. Pero solo había una especie de resignación. Como si ya hubiera aceptado que todo estaba perdido. Me levanté y fui a la cocina. Abrí la nevera, saqué una botella de agua, bebí directamente del cuello. Volví al cuarto. No quiero que me pidas perdón, ni que intentes arreglar nada ahora. Lo único que quiero es saber por qué tuviste los cojones de quedarte como si no pasara nada. Como si yo fuera tan idiota que nunca lo notaría. Porque tenía miedo. Porque no sabía cómo terminarlo sin destruirlo todo. Porque me equivoqué. Porque soy una cobarde. Porque me sentí sola. Porque no supe parar a tiempo. ¿Y ahora qué? No lo sé. Pues empieza a pensarlo, porque esto se acabó. Laura no dijo nada. Se sentó en la cama, mirando al suelo, sin llorar. Y eso fue lo más duro de todo, no hubo lágrimas, ni súplicas, ni drama. Solo vacío. Como si ya no quedara nada en lo que apoyarse. Esa noche dormimos en camas separadas. No por decisión mutua, sino porque yo arrastré el colchón del salón y cerré la puerta con pestillo. Volvimos a Madrid en completo silencio. Laura no intentó hablarme durante el camino,
y yo tampoco le di oportunidad. Cada semáforo era una excusa para no mirarla, cada giro una forma de ganar segundos de distancia mental. Cuando llegamos a casa, subimos juntos en el ascensor, pero cada uno parecía estar en un lugar diferente. Ella fue directa al baño, yo me senté en el sofá y abrí el portátil. Llevaba semanas preparando lo que venía, y no pensaba posponerlo ni un minuto más. La gente cree que la venganza necesita ser violenta o escandalosa, pero yo nunca fui ese tipo de persona. Lo que quería era algo limpio, irreversible, que le dejara claro que esto no se iba a resolver con disculpas ni promesas. Me bastaban hechos concretos. Empecé por la cuenta conjunta. Había movido parte del dinero a una cuenta personal bajo mi nombre semanas antes, lo justo para quedarme con lo que me correspondía legalmente. Luego accedí a los documentos del piso, descargué los últimos movimientos, y preparé una notificación para el abogado que ya conocía nuestra situación. Había pedido cita para ese lunes. No le dije nada a Laura, aún no. Quería que fuera ella quien se diera cuenta de que el suelo se le estaba hundiendo debajo de los pies sin necesidad de que yo la empujara. La primera parte fue con su familia. Llevaba años fingiendo delante de ellos, y si iban a saber que el matrimonio se había roto, merecían saber también por qué. Les escribí un correo muy claro, sin adornos, sin insultos. Les conté lo que había visto, lo que había escuchado, lo que sabía. Adjunté fotos, capturas de pantalla, todo lo que podía respaldar mis palabras sin dejar lugar a dudas. No esperaba que me respondieran con apoyo, pero necesitaba que supieran que no fue por mí que se destruyó esto. Les dije que no buscaba venganza sino justicia, y que lo demás ya no era asunto mío. Después vino su trabajo. Sabía que Iván trabajaba en el mismo edificio, en otra empresa, pero usaban áreas comunes. Uno de mis amigos trabajaba allí también, y le conté parte de la historia, lo suficiente para que supiera cómo actuar. No le pedí que hiciera nada ilegal, solo que dejara caer cierta información, en el lugar y momento adecuados, sabiendo que el rumor haría el resto. Y funcionó. 2 días después, Laura llegó a casa con una cara que lo decía todo. Tensa, desconfiada, caminando como si estuviera a punto de explotar. Yo me limité a seguir leyendo el periódico como si nada. ¿Fuiste tú? Me preguntó desde la puerta, sin saludar. ¿Yo qué? Ya lo sabes. Lo del correo a mis padres. Lo del trabajo. ¿Fuiste tú? No sé de qué me hablas, pero si estás preguntando si dije la verdad, sí, claro que lo hice. ¿Por qué lo hiciste así? Porque tú hiciste lo tuyo a escondidas, y yo prefería hacerlo con pruebas. Estás intentando destruirme. No, Laura. Tú lo hiciste sola. Yo solo quité el decorado. Ella se quedó en silencio. Se sentó en una de las sillas de la cocina y se tapó la cara con las manos. No lloró. Solo se quedó así, inmóvil, derrotada. Me acerqué, le dejé un sobre encima de la mesa y volví al sofá. Ahí tienes el borrador del acuerdo de separación. Ya está enviado al abogado. Puedes revisarlo cuando quieras. ¿Así de fácil? Fácil no es. Pero sí es así. Pasó toda la noche sin hablarme. Al día siguiente se fue temprano. Por la tarde, cuando volvió, encontró sus cosas de Iván en una caja junto a la puerta. No me molesté en esconder nada. Lo había hecho yo mismo. No era una amenaza ni un gesto teatral. Era una señal clara de que sabía todo y no pensaba tolerarlo ni un día más. Ella miró la caja, me miró a mí, pero no dijo una palabra. Se encerró en la habitación. Al rato salió con un par de maletas y se fue sin despedirse. No le pregunté a dónde iba, no me interesaba. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. El silencio de la casa ya no me pesaba.
Era otro tipo de silencio, uno que no venía de la traición sino del cierre. Me preparé una cena simple, puse música, abrí una cerveza. No me sentía feliz, pero tampoco me sentía destruido. Solo tranquilo. Me acosté tarde, sin pensar en qué hacía ella, en si lloraba o si seguía con él. Ya no era mi problema. Y no volvería a hacerlo. Pasaron 5 días sin que supiera absolutamente nada de él. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal mínima. Yo había estado en casa de mi hermana, dormía poco, comía cualquier cosa y evitaba mirar el móvil más de lo necesario. A Iván lo bloqueé la noche que recogí mis cosas, no porque quisiera que desapareciera, sino porque me parecía absurdo mantener ese canal abierto mientras mi vida se caía a pedazos. Nunca había tenido una conversación tan fría con alguien como la que tuve conmigo misma en esos días. Me repetía que lo arruiné todo, que no había forma de volver atrás, que él no me iba a perdonar, pero al mismo tiempo, una parte de mí necesitaba mirarlo a la cara una última vez, no para pedirle que volviera, sino para cerrar lo que todavía seguía abierto por dentro. Así que el viernes por la tarde me presenté en el piso. No le avisé, no pregunté si podía ir, simplemente fui. Tenía las llaves, y aunque sabía que probablemente me las iba a quitar esa misma noche, quería usarlas una última vez. Él estaba en el salón, sentado en el sofá, con una copa de vino y la televisión encendida sin sonido. No se sorprendió al verme entrar. No dijo nada. Solo me miró, esperó, como si supiera exactamente por qué estaba ahí. Cerré la puerta con cuidado, dejé el bolso sobre la mesa y me senté frente a él. No vengo a pedirte nada, dije antes de que pudiera decirme que me fuera. Menos mal, respondió sin cambiar de tono. Solo quiero hablar. Habla. Me costó unos segundos juntar las palabras, no porque no supiera qué decir, sino porque no estaba segura de que sirviera de algo. Sé que no hay vuelta atrás. No vengo a eso. No espero que me perdones. Solo necesito cerrar esto de verdad, aunque sea solo para mí. Lo cerraste tú sola el día que lo metiste a casa. No hacía falta que volvieras a hablar conmigo para eso. Lo sé. Pero necesito decirte algunas cosas. Dímelas. He estado pensando mucho en todo, en cómo llegamos a esto. No busco justificar lo que hice, porque fue una mierda, porque fui cobarde, porque no te lo dije a la cara cuando debía. Pero también quiero que sepas que no lo hice por falta de amor, o por aburrimiento. Lo hice porque me sentía desconectada de todo, de mí, de ti, de la vida que llevábamos. Y en vez de enfrentar esa desconexión contigo, busqué una vía de escape, una salida fácil, una distracción que me hiciera sentir algo distinto. Fue un error. Fue un fracaso. Y lo acepto. Él no dijo nada. Seguía mirándome, sin moverse, sin hacer un solo gesto que me diera pistas de lo que pensaba. Respiraba tranquilo, pero no me quitaba los ojos de encima. Cuando vi la caja con sus cosas en la puerta, entendí que ya no tenía ningún argumento para quedarme. Pensé que iba a romperme por dentro, pero lo que sentí fue vergüenza. Por mí, por lo que hice contigo, por cómo me fui. No supe cómo encajar la realidad de haber destruido algo que tú habías cuidado incluso cuando ya no funcionaba del todo. ¿Y ahora qué quieres? Nada. Solo quería que supieras que me arrepiento. No para que me perdones. Sé que no tienes por qué hacerlo. Solo para que entiendas que no fue una decisión ligera, que sé perfectamente lo que perdí. Y que lo siento. Hubo un silencio largo. Él se levantó, fue a la cocina, volvió con otra copa de vino, la dejó sobre la mesa frente a mí y volvió a sentarse. ¿Sabes lo que más me jodió de todo esto? Preguntó, con un tono más bajo que antes. Dímelo. Que no hicieras nada cuando lo descubrí. Que no lucharas.
que no lloraras. Que no dijeras ni una palabra. Como si ya supieras que todo estaba terminado y no valiera la pena ni intentarlo. No era eso. Estaba en shock. No sabía cómo reaccionar. Mentira. Sí sabías. Pero elegiste no hacerlo. Puede ser. Y me arrepiento. ¿Y él? ¿Todavía lo ves? No. Lo bloqueé. ¿Por qué? Porque no significaba lo que pensé. Porque fue solo un síntoma, no una solución. Y porque ahora lo único que quiero es estar sola. Se tomó unos segundos antes de responder. Bebió un poco más de vino, bajó la mirada por primera vez desde que llegué y luego volvió a hablar. Yo no te odio, Laura. Pero tampoco quiero que sigas siendo parte de mi vida. Y no es por venganza. Es porque ya no puedo confiar en ti. Y sin eso, no hay nada. Solo quería que lo supieras directamente, sin insultos, sin gritos. Ya lo resolvimos con el abogado. El piso se venderá, y con eso terminamos todo. Me quedaré aquí hasta que se concrete la venta. Después me iré. Está bien. Lo entiendo. Te deseo que estés bien. En serio. Pero no te quiero volver a ver. Me levanté sin decir nada más. Fui hasta la puerta, tomé mi bolso, me detuve un segundo, esperando quizás que él dijera algo más. Pero no lo hizo. Así que salí. Cerré la puerta con cuidado. Y esa fue la última vez que lo vi. Pasaron casi 3 meses desde aquella noche en la que hablamos por última vez. No hubo más mensajes, ni llamadas, ni reacciones a mis correos. La venta del piso se concretó sin problemas porque ambos fuimos prácticos en todo lo legal. Yo me quedé con una parte del dinero y me fui a vivir a un pequeño apartamento en el distrito de Arganzuela, no por alguna razón emocional, simplemente porque estaba cerca del estudio de arquitectura donde trabajo y no necesitaba más espacio. Al principio fue raro dormir sola todos los días, escuchar los sonidos de la calle sin la costumbre de compartirlos con alguien, cocinar solo para una persona y guardar silencio sin tener a nadie con quien llenar esos huecos. Pero no me quebré. No me derrumbé. Acepté que eso también era parte del precio que había que pagar por haber tomado las decisiones que tomé. Y aunque me hubiera gustado contar otra versión de los hechos, una donde las cosas terminaran distinto, no lo merecía. A Iván no lo volví a ver, ni quise. No porque lo odiara ni porque me doliera, sino porque su existencia ya no tenía ningún sentido en lo que quedaba de mi vida. A veces me llegaban notificaciones de redes sociales donde lo mencionaban o aparecía en una foto grupal, pero no sentía nada. Era como ver a alguien que una vez pasó por tu mundo con fuerza pero que ya no tiene nada que ver contigo. No se trataba de rencor, sino de indiferencia real. Aprendí, por fin, a aceptar que no todas las personas que te acompañan en una etapa tienen que quedarse hasta el final. Hay errores que vienen con nombres y rostros, y el suyo era uno de ellos. La culpa que cargué no desapareció, pero con el tiempo dejó de pesar tanto. No porque lo olvidara, sino porque entendí que había una diferencia entre ser culpable y dejar que eso te defina. En cuanto a Rubén, supe por amigos en común que se mudó a Sevilla. Lo habían trasladado por un proyecto de largo plazo, y según me dijeron, estaba bien. No pregunté más. No lo busqué. No sentí la necesidad de entrometerme en su nuevo inicio. Sabía que para él, cerrar esa etapa no había sido solo alejarse de mí, sino también construir una nueva vida donde no tuviera que recordar todo lo que dejamos atrás. A veces me encontraba con pequeños objetos en cajas que no devolví, una bufanda suya, una entrada de cine, una taza con su inicial. No las tiré, pero tampoco las coloqué a la vista. Las guardé porque fueron parte de algo que fue importante, aunque ya no lo sea. Con mis padres tardé un tiempo en hablar.
Cuando recibieron el correo de Rubén, me llamaron esa misma noche, enfadados, decepcionados, con ese tono que uno solo escucha cuando sabe que ha decepcionado más allá de lo aceptable. No intenté justificarme, solo escuché. Mi madre fue la primera en colgar, mi padre fue más duro. Dijo que esperaba más de mí. Que no entendía cómo había podido hacer algo así después de todo lo que Rubén había hecho por nosotros, por la familia. Me dolió, pero no discutí. Les di espacio. Con el tiempo, volvieron a hablarme, de forma seca al principio, y con más calma después. No les pedí perdón, porque ya lo había hecho en su momento. Solo les demostré que no estaba buscando excusas, que había asumido las consecuencias. Con el tiempo, la relación se volvió funcional, no como antes, pero suficiente. Una tarde de domingo, mientras paseaba por el Parque Tierno Galván, una mujer que no conocía me detuvo. Me dijo que me conocía del trabajo, que habíamos coincidido en un proyecto hacía años. Hablamos unos minutos, me preguntó cómo estaba, si seguía con Rubén. Le dije que no. Me preguntó si tenía pareja, y le dije que tampoco. Me deseó suerte y se fue. Me quedé un rato pensando en esa conversación. Por primera vez no me sentía avergonzada de decir que estaba sola. No como un castigo, sino como una situación real, concreta, sin dramatismo. Era lo que era. No he vuelto a pensar en rehacer mi vida con alguien. No me interesa, al menos por ahora. Mis días están llenos con el trabajo, con los cursos que empecé a tomar, con las tardes en las que camino sin mirar el reloj. A veces me sorprendo riendo con compañeros del estudio, otras veces me quedo callada escuchando música durante horas. No estoy feliz todo el tiempo, pero tampoco estoy rota. Simplemente estoy. Si me preguntan qué aprendí de todo esto, no tengo un discurso bonito. Solo sé que tomé decisiones que lastimaron a personas que no lo merecían, que intenté tapar vacíos personales con actos impulsivos, y que confundí deseo con conexión emocional. También aprendí que el amor no se acaba de golpe, pero la confianza sí, y que una vez que la pierdes, no hay marcha atrás. Me enseñé a mí misma a no esconderme detrás de palabras vacías, a no esperar que el tiempo cure cosas que uno tiene que enfrentar con honestidad. A Rubén le fallé, y aunque ya no haya amor, siempre me quedará la certeza de que él fue mejor persona de lo que yo supe ser con él. Ahora, cada día es simplemente eso, un día más. No me invento promesas, no busco finales felices. Vivo con lo que tengo, con lo que queda, y con lo que aún soy capaz de construir. Sin adornos. Sin historias paralelas. Solo con lo que hay.